creo que ya desde algunos años pasados, en particular el estado de Veracruz, que es el que más llama la atención en la clasificación de este año, en años pasados ya se había hecho un cuestionamiento nosotros mismos en el instituto preguntarnos por qué obtenía esa posición en el índice. Vale la pena compartir la metodología. Nosotros tomamos cifras oficiales para evaluar 7 indicadores, que son tasa de homicidio, de delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, la eficiencia del sistema judicial a través de impunidad en homicidios, la tasa de presos sin condena en los estados, la tasa de delitos con arma de fuego. Todos son tasas por cada 100,000 habitantes para hacer a los estados comparables. Lo que más pesa dentro del índice precisamente es la tasa de homicidio. En particular en Veracruz, volvemos al mismo tema y creo que es importante mencionarlo. Si vemos los últimos 13 años de los niveles de paz de Veracruz, ese es el periodo de estudio del índice, vemos que permanecen igual. Ni siquiera en los peores años para el país, entre 2009 y 2011, hubo un deterioro en Veracruz. Entonces, un estado que permanece igual en sus niveles de paz, pues llama la atención, ¿no? Porque a todos los estados del país les afectó la violencia, menos a Veracruz, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de la impunidad en homicidios, que es como medimos la eficiencia del sistema judicial y la tasa de presos sin condena, precisamente Veracruz, como muchos de los otros estados, ahí seguimos teniendo como un hoyo negro en el país en temas de sentencia en homicidios. En el 2007 veíamos que había 4 sentencias por cada 5 casos de homicidio, y hacia el 2013 vemos que solamente 1 sentencia por cada 5 casos de homicidio, lo cual quiere decir que hay una impunidad tremenda en este delito, que es el que mayor se pondera en el índice. Sin embargo, volvemos a lo mismo, si no tenemos las cifras reales de homicidio con las que cuenta el Estado, pues es difícil también tomarlas en cuenta dentro de ese análisis, ¿no? Y creo que es importante hacer ese señalamiento de la necesidad de que los ciudadanos contemos con cifras oficiales confiables en cuanto a la incidencia delictiva, ¿no? Nosotros hablamos de la paz y por eso tenemos 2 índices dentro del mismo índice. Hablamos de la paz negativa, que únicamente se refiere a la ausencia de la violencia o el miedo a la violencia, y por eso medimos tasas de homicidios, de robo, asalto, violación, etcétera, pero también medimos factores como la corrupción, el acceso a la justicia, la educación, la equidad de género, el respeto a los derechos humanos, y ahí es donde encontramos contrastes. Otra vez, retomando el ejemplo de Veracruz, sí lo podemos ver en los primeros lugares del índice de paz. Sin embargo, cuando vemos el índice de paz positiva, se encuentra en los últimos lugares por la tasa de periodistas muertos que tiene en los últimos años, por la percepción de corrupción que hay, por la percepción de inseguridad, ¿no? Entonces sí tratamos de hacer ese contraste y que la ciudadanía misma diga, bueno, ¿qué está pasando en un estado en el que no se está reflejando la realidad en las cifras oficiales? No solo en el índice pues hace un análisis de las cifras con las que contamos los ciudadanos. Sin embargo, el problema es más de fondo, ¿no? Que realmente por qué nos está reflejando y por qué nos está castigando los homicidios y por qué no está funcionando el sistema de justicia. Son varios factores. Primero, digamos, el más práctico o el primer nivel, yo diría que son los protocolos, por así decirlo, primero, ¿no? O sea, cómo funciona la cosa es que la Secretaría de Gobernación va, encuesta a la Procuraduría Estatal cuántos homicidios hubo, cuántos delitos con violencia, y es como un acto de fe, ¿no? Confiar en lo que dicen las procuradurías estatales para incluirlo en las estadísticas oficiales. No hay sanciones por no entregar la información a tiempo, no hay protocolos de verificación para saber si esa información es real. Entonces, hablando del primer nivel, digamos el más sencillo, pues podríamos estar hablando de ese. Segundo, el otro factor, como decíamos, de fondo, verdaderamente los que son el problema raíz en el país, es la impartición de justicia y cómo funciona el sistema, ¿no? El policía que va y abre la primera averiguación previa, sabemos, por ejemplo, que hoy en día se encuentran fosas clandestinas con 90 cuerpos y se abre una averiguación previa, lo cual quiere decir que 89 cuerpos quedaron sin contarse, sin investigarse, etcétera, ¿no? Entonces, ahí obviamente pues la impunidad y la corrupción que reina todavía en el sistema de justicia, aunque tenemos esta nueva reforma que vence este año, todavía hay muchos protocolos y muchas
pues hacer mucha capacitación en la policía, ¿no? Sabemos que el 95% de los policías no están capacitados en el nuevo sistema de justicia. Aunado a eso sabemos que el crimen organizado está infiltrado en muchas policías municipales y algunas estatales. Entonces creo que el problema es muy complejo, no es solamente un tema de protocolo, sino un tema también, volvemos a lo mismo, de la impunidad que hay en el país y que el sistema de justicia no funcione como realmente debería de funcionar. Yo creo que los datos hablan por sí solos, como te decía, el hecho de ver que la línea del tiempo de la paz en Veracruz permanece igual en los últimos años, que es el estado donde hay mayor discrepancia en los homicidios reportados, donde el 80% de la ciudadanía se siente insegura y los datos dicen otra cosa, donde hay más periodistas muertos. Yo creo que esto habla pues de que hay un problema de fondo en la entidad, no solamente de los últimos 2 o 3 años, sino de los últimos 13 años, ¿no? De lo que está sucediendo en Veracruz y que se está reflejando en las cifras oficiales.